Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. A ver, déjenme ordenar. Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de la segunda etapa de clases del curso de Introducción a la Regulación Eléctrica. Antes de empezar, quería hacerle un par de preguntas. No sé si ustedes han usado esto, que se llama Menti. Y quiero hacerle un par de preguntas para ver en dónde estamos, porque hoy día nos toca distribución, que es el tercer segmento de los segmentos tradicionales de electricidad. Ya vimos generación, vimos transmisión el lunes y ahora vamos a ver distribución. ¿Ven mi pantalla con una pregunta? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo que ustedes tienen que hacer, si no han usado nunca Menti, es que para contestar esta pregunta, ustedes van a menti.com y meten este código y contestan, ¿ya? Me gustaría que lo hiciéramos ahora. Y la pregunta es, ¿en cuáles segmentos, es decir, generación, transmisión e distribución, el regulador fija las tarifas que se pueden cobrar a los clientes? ¿Para qué voten? Que votaron porque esto debería aparecerme inmediatamente, en el fondo. Cuando alguien vote, que me diga, por favor, para saber si ya empezaron a votar. ¿Dónde voto? Yo voté. Perfecto. ¿Se marca? ¿Se marca? Tenemos un voto. En un momento. Qué vergüenza. Se supone que se marca automático. No cacho ¿El nada. resto votó? No cacho nada. A ver, es ir a menti.com, poner el código, el 228828, y después votar. Yo escucho con 4, así que me voy a salir y voy a entrar. Voy y vuelvo. Yo estoy viendo ciega porque no los veo y no me veo a mí misma. Así que tienen que hablarme. Ahí aparece. Ya llevamos 5 votos. ¿Cuántos son? ¿Dónde hay que ir? Somos 10 asistentes, así que nos faltan votos. Sí, pero Voten, por favor. Daniela, yo... ¿cómo se vota? No, todavía no entiendo. Claro, quiero votar. Se va a www.menti.com, ¿ya? Vayan, pongan eso en su browser, www.menti.com, y les va a preguntar un código, y ustedes tienen que poner este, que es el 228828, ¿ya? Y ahí les va a abrir la posibilidad de votar. www. Menti, esto que aparece acá arriba, Menti, Lo puse en el chat. M-E-N-T-I. Pueden copiarlo del chat. Menti.com, ya. Y ponen este código que está acá arriba. No tengo idea. Ya, a ver, han votado 6 y somos 10. ¿Alguien más que...? Vamos a dar 30 segundos más para que voten. Son 2 preguntas. Para que después pase A la otra tenéis que poner la opción no tengo idea, yo creo. No, porque yo asumía que sí, sabían porque lo hemos pasado. Pero, ok. Ya, llevamos 7 votos. 8 votos. Ya, vamos. Pueden seguir votando, pero vamos a ver la respuesta. Ya, a ver, esta es la única que no tiene generación.
si ven el fondo, la tercera barra, la tercera opción. Los que votaron en los que tienen generación. Alguien que haya votado ahí, que me cuente por qué puso que el regulador fija las tarifas, por qué hizo ese voto. ¿Alguien que se anime? Podemos dejar de grabar en esta parte. Sí, está vergüenza. Digo, Pero acá votaron 5 personas. 5 personas deberían poder hablar. 22, 88, 208, 12. Yo te Ok, no. escucho más o menos, Daniela. Lo siento. Entonces, mira, vamos a pasar rápido porque puede ser que el hecho de que esté compartiendo Menti la pantalla haga que me escuchan mal. Pero acá los que votaron correctos son los que votaron la tercera, solo transmisión y distribución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si recuerdan, en generación, decíamos que en generación no solo la entrada está sometida a la competencia, sino que también en precios. Y ahí lo que deberían haber visto era que decía mercado spot y mercado de contrato. Porque en el mercado spot podría ser un poco confuso, porque en el mercado spot el coordinador sí determina el costo marginal, aun cuando ese no es estrictamente hablando lo que se le cobra a los clientes, pero podría haber sido confuso, pero los precios de los contratos son absolutamente libres. Los determinan bilateralmente las partes que firman un contrato. Entonces, todos los que tenían generación estaban equivocados. Y transmisión, y ahora vamos a ver distribución, si las tarifas las regula la autoría. Ya, y vamos a hacer una pregunta más. Si pudieran silenciar los micrófonos para que se escuche mejor. Ya, la segunda pregunta, la misma dinámica. ¿En cuáles, hoy dice segmentos, pero en qué segmentos el regulador planifica centralizadamente la construcción de la infraestructura? ¿Ya? En generación, transmisión y distribución, solo generación y transmisión, solo transmisión y distribución o solo distribución. Y para votar tienen que usar el mismo código. ¿Están votando? Les recuerdo, ¿en cuáles segmentos el regulador planifica centralizadamente la construcción de la infraestructura? ¿En los 3 segmentos o solo en algunos? Se ve en tiempo real la votación. Bueno, pero yo no sé quién está votando. El Hernán me está soplando. 5. El Hernán me está soplando. No, usted sin hacer trampa. Ahí, lo estoy. 6. Ya hagamos un par más y lo cerramos. ¿Nos queda todavía gente? Generación, transmisión y distribución, solo generación y transmisión. Wow, está cambiando. Ya, súper. Los que están en lo correcto es la mayoría, pero por poco, ya es solo transmisión, perdón, los que están en lo correcto es, ay, un segundo que lo estamos poniendo. De hecho hay un error, mil disculpas. A ver, en generación no planifica centralizadamente el regulador la construcción de la infraestructura.
En transmisión, sí la planifica centralizadamente. Y acá me equivoqué yo y pido mis disculpas, porque en distribución, como lo vamos a ver ahora, tampoco planifica centralizadamente. Y esta debería haber sido solo transmisión. Eso te iba a preguntar yo. Sí, no, fue un error. Mil disculpas. Pero Es solo, yo quise agregar solo- generación, tú dices que nada de nada. En generación no se planifica centralizadamente, no. ¿Por qué duda tienes ahí al respecto? Sí, ¿no? Es que las alternativas me incliné por la otra, pero Sí, ahora me entró la duda. Ya, ahora, Flor, ¿podrías tú compartir la pantalla para yo para yo ver mi cámara? Porque no me estoy viendo. Bueno, lamento el fail de que había una alternativa mala, pero la idea es para ver un poco como que recordáramos que hemos visto ya los 3 segmentos. Y no sé si tendrán preguntas de la clase del lunes que quieran hacer antes de que nos metamos en distribución. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo no. Ya. ¿Tiene ahí más o menos bien la pantalla? Yo la veo bien, por lo menos. Ya la veo bien. Yo también. Súper, ya. Vamos a partir esta clase entonces. Esta clase es bien importante, porque esta clase es crucial para entender lo que vienen las clases de más adelante, que son las clases de comercialización, generación distribuida y net billing. ¿Ya? Entonces, es importante que les quede bien claro cómo funciona el segmento de distribución para todos los cambios legales que vienen con la ley larga de distribución. Así que si tienen preguntas, para que las vayan haciendo. Puedes avanzar más adelante, ese es el juego de Menti. Ya, perfecto. Partamos con distribución. A ver, si ustedes se acuerdan, en la primera clase nosotros hablamos de la lógica económica de la regulación, y en el caso de la distribución, la lógica económica detrás de la regulación en distribución es que se trata de un monopolio natural, ¿ya? Esto significa que se entiende que es más eficiente, es decir, es más barato, que una sola empresa preste el servicio a que varias, porque se ven que hay economías de escala y economías de ámbito. Pero el problema que genera toda monopolio natural, como es el caso también habíamos hablado de transmisión, es que cuando tú tienes un solo monopolista, tiene este incentivo para cobrar precios por sobre el precio competitivo y sacar sobre rentas, y además tiene un incentivo a no mantener la calidad necesariamente, porque no lo pueden sacar del mercado un competidor. Y eso hace entonces que el regulador tenga que meterse a regular estos aspectos. Puedes ir a la próxima. Ahora, una cosa que es interesante de distribución, a diferencia de transmisión, ¿ya? Porque acuérdense que ambos se consideran monopolios naturales, es que si se acuerdan de la clase del lunes, en transmisión vimos que había regulación de precios, había planificación de la construcción, pero no había concesiones geográficas únicas, es decir, no es que una empresa tenía la concesión para construir todas las líneas de una región, ¿ya? En el caso de la distribución, las distribuidoras sí tienen zonas de concesión. Y dentro de esas zonas de concesión son el único proveedor. En estricto rigor, legalmente, la Ley General de Servicios Eléctricos no prohíbe que haya que haya otra empresa en una zona de concesión. Y en este caso tendrían que compartirla, pero en la práctica no existe más de una en una zona de concesión. ¿Ya? Y en Chile tenemos más de 20 distribuidoras. Si puedes pasar a la próxima Flor. Pero en general, ya ahí se ve un poco chico, pero ahí después lo pueden revisar ustedes en su propio PowerPoint. Ahí está el listado de todas las distribuidoras. Y aparece ahí en fondo cuáles son sus zonas de concesión. Ahí hay algunas que se llaman cooperativas, que generalmente están en zonas más rurales con pocos clientes y tienen una regulación diferente a algunos de los aspectos que vamos a hablar ahora.
y las distribuidoras. Pero todas estas que están acá, en general, pertenecen a 4 grandes grupos empresariales, que es CGE, Enel, Cirquinta y SAES. Puedes pasar a la próxima. Claro, perdón. Ya, esta es la columna vertebral de todo lo que vamos a hablar hoy día, ya, para que se fijen bien en estos 4 puntos. Esto es, ¿qué es lo que hace una empresa de distribución? Y principalmente una empresa de distribución lo que hace es, uno, transporta energía a clientes finales libres y regulados. ¿Ya? Son los cables que vemos en las calles que nos traen la energía desde la transmisión. Hay una subestación que baja el voltaje, perdón, un transformador que baja el voltaje, y después la distribuidora es la que nos lleva la energía a la casa. Para transportar la energía, la distribuidora tiene la obligación de planificar, construir y mantener las redes y de mantener una cierta calidad de servicio. Eso es lo primero que hace. Lo segundo que hace es que licita la energía que vamos a consumir nosotros los clientes regulados. Y ahí nos vamos a meter en detalle en eso. Y esto es importante porque es algo que la figura del comercializador en cierta manera pone en duda. Lo tercero que hace es que presta servicios asociados, y lo cuarto es que las distribuidoras, hasta la ley corta de distribución, además podían prestar otros servicios. Por ejemplo, no sé si a ustedes les llegan las promociones de NLX, en donde venden calefacción, venden aparatos de aire acondicionado, etc. Eso, son esas 4 cosas que vamos a ver hoy día en detalle, ¿ya? Que son las funciones que cumplen las distribuidoras. En la próxima. Ya, como contraprestaciones a estas funciones que cumple una distribuidora, ellas tienen derecho a recibir una tarifa fijada por el regulador por el servicio que prestan, que ese es el famoso VAD, que no sé si lo han escuchado, pero es el valor agregado de distribución. Y también tienen derechos para imponer servidumbre y usar bienes nacionales de uso público para las redes, para que puedan poner las redes. La próxima. Ya, ahora vamos a ver en detalle el transporte de energía a clientes finales y nos vamos a meter en la tarificación y la planificación. Este es como el centro del negocio de las distribuidoras, ¿ya? Y esta regulación de tarificación y planificación se ha mantenido casi inalterable desde que se creó la Ley General de Servicios Eléctricos. A diferencia de otros segmentos, distribución ha sido el segmento que ha tenido menos modificaciones, por eso el revuelo con la ley corta de distribución y ahora con la ley larga. Ya, un primer punto para los que somos abogados es que el suministro que realizan las distribuidoras a usuarios ubicados dentro de su zona de concesión o que están fuera pero se conectan a las instalaciones de su zona de concesión es un servicio público, ¿ya? Y la remuneración que recibe la distribuidora por el transporte de energía es algo que fija el regulador cada 4 años y ese es el valor agregado de distribución. Voy a ir a la próxima. Ya, para que entendamos bien de qué hablamos cuando hablamos de valor agregado de distribución, esta es una boleta que recibimos todos y por lo tanto es una boleta de cliente regulado, no de cliente libre. ¿Ya? En la boleta de cliente regulado, del total que nosotros pagamos muy a grandes rasgos, un 80% del total corresponde al valor de la energía, ¿ya? O sea, va generación. Aproximadamente un 10% corresponde a lo que pagamos por uso de la transmisión, del sistema de transmisión, y un 20% aproximadamente es lo que pagamos a las distribuidoras por el servicio de transporte de la energía o distribución. Entonces, cuando hablamos del VAT, lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de la boleta eléctrica que nos llega a la casa, sino que estamos hablando del alrededor del 20% de esa boleta. ¿Ya? Vamos a la próxima. Ya. ¿Qué es lo que se remunera a través del VAT? O sea, ¿qué estamos pagando con ese 20%? A través del VAT lo que se remunera es sobre todo la construcción y mantención de la infraestructura, las redes, las subestaciones, los transformadores, y la prestación del servicio a los clientes.
O sea, los costos de administración, de facturación, de atención del usuario, y otras pequeñas cosas como pérdidas, etc. Lo que nosotros pagamos en la boleta, que corresponde a generación y a transmisión, es lo que le dicen en el sector un pass-through para la distribuidora. Es decir, la distribuidora recauda, pero se lo tiene que pagar a su vez a las generadoras y a las transmisoras. ¿Ya? Eso se hace según un cálculo que hace... Eso se hace en el fondo todos los meses, perdón, eso se hace según un cálculo que hace el coordinador, y es un pass-through para ellas. Ellas no se quedan con esa plata, ellas la pasan a la generación y a la transmisión. Si puedes ir a la próxima. Ya, el VAT, las tarifas de VAT se fijan en un procedimiento cada 4 años, y es un procedimiento que lidera la CNE. Actualmente estamos en un proceso de fijación del VAT, porque el periodo de 4 años termina el 2020, y ahora estamos en proceso de fijación del VAT para el 2024, ¿ya? Ese proceso ya se inició, y este proceso del 2020 al 2024 es el primero que incluye los cambios de la Ley Corta de Distribución, que es la Ley 21.194, que se publicó el 17 de diciembre del 2019, o sea, súper reciente. Este es el primer procedimiento que incluye esos cambios. Vamos a ver más adelante cuáles son esos cambios en lo que es atingente a la fijación del VAT, ¿ya? Ya. Pero antes de meternos en la fijación del VAT, para que podamos entender cómo se hace y por qué se hace, que es a través de una empresa modelo, quería meterme bien rápido en una cosa previa, que es los desafíos y los objetivos de todo regulador cuando quiere regular precios a un monopolista, ¿ya? Como les dije al principio, la distribución se entiende que es un monopolio natural, y efectivamente hay una sola distribuidora por zona de concesión. Entonces, es necesario regular los precios para que la distribuidora no cobre sobre renta. Entonces, en términos generales, siempre que un regulador está regulando un monopolista natural, lo que busca con la regulación es, uno, evitar estas rentas monopólicas, es decir, por un precio superior al precio de competencia, pero al mismo tiempo lograr el precio eficiente, es decir, el precio que sí le posibilite a la empresa la sustentabilidad financiera, es decir, que no se vaya a quiebra y que pueda mantener la calidad de servicio, etc. Entonces es un balance entre no mucho ni muy poco, tiene que ser justo el precio eficiente. Y lo otro que se busca con los diferentes tipos de fijación, diferentes metodologías de fijación de precios, es que lo que se busca es incentivar la eficiencia productiva y dinámica de una empresa. Es decir, que las empresas, a pesar de que tengan un precio regulado, gestionen eficientemente sus recursos, ¿ya? Y no tengamos un precio que al final tiene un montón de grasa, un montón de ineficiencia. Y que también incentive a las empresas a innovar y a mantenerse en el fondo innovando, ¿ya? Ese es los objetivos básicos de cualquier regulador que quiera regular precios. Vamos a ir a la próxima. Ahora, el problema también básico de toda regulación de precios es que hay una asimetría de información. ¿En qué sentido? En que es la empresa la que sabe realmente, la única que sabe realmente cuáles son sus costos. El regulador no lo sabe a ciencia cierta. Y la empresa, dado que le están regulando el precio, tiene incentivos para inflar eso. Entonces, las diferentes metodologías de regulación de precios tratan de hacerse cargo de este problema de la asimetría de información y cómo lograr llegar a cumplir estos objetivos de eficiencia y de sustentabilidad financiera. Sigamos a la próxima. La regulación de precios siempre ha sido una difícil tarea, y el problema es que si el regulador sobreestima el costo de la empresa, para determinar sus ingresos, entonces básicamente lo que está haciendo es darle sobre renta a costa de nosotros los usuarios. Pero si el regulador la subestima, lo que sucede es que la empresa no va a tener suficiente plata para prestar el servicio, probablemente al principio va a bajar la calidad e incluso podría llegar a un extremo de que salga en el fondo del negocio. Entonces ese es el balance que siempre se trata de lograr a través de la regulación de precios. La próxima, por favor, Flor.
Ya, ¿y por qué estoy haciendo toda esta prevención? Porque es difícil entender la lógica de la empresa modelo famosa, que no sé si ustedes lo han escuchado, pero la regulación de precios en distribución se hace a través de una empresa modelo. Y lo que quiero hacer con esto es que quiero mostrarle, Flor, si pudieras poner en silencio los micrófonos, porque hay alguien con el micrófono abierto. Si tienen cualquier pregunta, por favor háganla nomás. Pero la razón por la que quiero que veamos, que comparemos la metodología de la empresa modelo o eficiente del VAT con otras metodologías, en este caso solo una, que va a ser esta de tasa de retorno, es para que entiendan bien cuál es la lógica, qué es lo que se busca con esta empresa modelo, y por lo tanto puedan tener ustedes una opinión crítica de si tiene sentido o no tiene sentido, ¿ya? Porque si no, uno se queda con la idea de empresa modelo, pero no entiende muy bien cuál es la lógica. Entonces, vamos a hablar brevemente de dos tipos de metodologías que buscan lograr estos mismos objetivos, ¿ya? Ambas buscan lograr la sustentabilidad financiera de una empresa, pero sin sobrerrenta, y incentivar la gestión y incentivar la innovación. Y uno es una metodología que se llama tasa de retorno o cost plus, que todavía se aplica en ciertos lugares de Estados Unidos, y otra es la que nosotros aplicamos, que es empresa eficiente o empresa modelo en el PAD. Y hay bastante más, y este es todo un ámbito de estudio, si ustedes quisieran estudiarlo, pero esto solo son, para hacer una comparación sencilla, elegí estos dos. Si podemos ir a la próxima, Flor. Ya, respecto a la metodología de la tasa de retorno cost plus, lo que básicamente en esta metodología se hace es que el regulador, la empresa le presenta en el fondo los costos que tiene, y el regulador calcula los ingresos que necesita la empresa para cubrir sus costos más una tasa de retorno, porque esto no es, en el fondo esto no es un negocio, requiere una tasa de retorno. Y el regulador tiene facultades para rechazar ciertos costos si estima que esos costos no son necesarios para prestar el servicio, ¿ya? Entonces, este es un proceso muy diferente al nuestro, en donde la empresa sí muestra sus costos, el regulador los revisa, rechaza algunos, acepta otros, y determina el monto de ingresos que debiera recibir esa empresa, y eso se pasa a tarifa, es decir, se pasa a un monto fijo por kilowatt hora, ¿ya? Según una proyección de demanda estimada. Y eso es lo que puede recaudar la empresa en términos de ingresos, ¿ya? Si puedes ir a la próxima, Flor. Ya. Las críticas que han habido a este sistema de cost plus, o cost plus, es que desde la perspectiva de la teoría económica, según la teoría económica, para que tú logres un precio competitivo cuando tienes una regulación, cuando tú regulas precios con un monopolista, tu precio, tu tarifa tiene que ser igual al costo medio. Y en este caso, este sistema no busca calcular el costo medio, sino que o sea, no llega necesariamente a calcular el costo medio o a fijar el costo medio, sino que está esta cosa un poquito de balance de lo que presenta la empresa y lo que el regulador fija. Otra crítica que se le hace es que tiene un bajo estímulo a la gestión eficiente. ¿Y por qué? Porque este cálculo se hace generalmente anualmente, y lo que se hace es que, dado que la empresa presenta sus costos, es muy posible que dentro de esos costos haya mucha ineficiencia. Y como está esta asimetría de información, si bien el regulador puede rechazar ciertos costos, hay de todas maneras una asimetría de información, hay cosas que no ve, y dado que estos costos se traspasan inmediatamente a tarifa, no hay mayores incentivos para la eficiencia, ¿ya? Para que esta empresa sea eficiente, porque todo lo puede recuperar a través de tarifa. Esa es una crítica a este sistema. A la próxima, por favor, Flor. Y la tercera crítica es que por cómo se hace el cálculo de la tarifa, en el cálculo de la tarifa, la rentabilidad se calcula por sobre el capital, por sobre los activos, ¿ya? Y no por sobre la fuerza de trabajo. Y lo que se ha visto, que es este efecto que se llama Abert-Johnson, es que las empresas que están reguladas según una metodología cost plus o tasa de retorno,
tienden a sobreinvertir en capital y a subinvertir en trabajo, en contrataciones. Entonces, es una empresa que no se está gestionando eficientemente, sino que se está gestionando de tal manera de tratar de sacar lo más posible de ingresos de la metodología que se está ocupando. ¿Ya? Entonces, en general se ve que hay una gestión ineficiente porque se invierte más en capital. Está como, no sé dónde saldrá esta historia, pero en el fondo es como la típica historia que se cuenta que algunas distribuidoras en Estados Unidos tenían una placa con el nombre de la distribuidora en oro. No, evidentemente debe ser mentira, pero, y ahora el regulador lo rechazaría, pero sí que hay un incentivo a mostrar gastos en activos bien fuertes, porque sobre eso se les calcula su rentabilidad, versus una gestión más eficiente. Entonces, esa es la razón por la cual varios países han abandonado la fijación de precios según cost plus o tasa de retorno. Y esa no es la que tenemos nosotros, ¿ya? Nosotros teníamos algo así antes de la empresa eficiente, pero ahora ya no. Si puedes ir a la próxima. Claro. La empresa modelo o empresa eficiente es un sistema que parte de una premisa completamente diferente a la del cost plus, o la de tasa de retorno. La de tasa de retorno parte y termina con la empresa real. O sea, la empresa real, en este caso, no sé, CGE, le da al regulador sus costos, hay en el fondo un ir y venir con el regulador de que le acepta algunos costos, no le acepta algunos costos y gastos, y se fija un ingreso sobre la base de la empresa real. En nuestro modelo es completamente diferente. No es sobre la base de una empresa real. Es una metodología como un diseño económico en donde la teoría es que lo que busca es lograr determinar el costo medio de largo plazo de esta empresa, y lo que busca es incentivar a la empresa a ser más eficiente en su gestión. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar por qué lo que busca es la eficiencia sobre todo. ¿Puedes ir a la próxima, Flor? Ya. Como les decía, a diferencia de la tasa de retorno, donde el regulador parte con los costos y gastos que le da la misma empresa, acá no se parte con eso, sino que el regulador crea una empresa eficiente, diseña una empresa eficiente desde cero, o sea, una empresa que sería gestionada eficientemente, y estima los costos medios de largo plazo de esa empresa eficiente, ¿ya? Como los costos de operación, la tasa de retorno, los costos de capital e inversiones. Y lo que sí es que se asume que esa empresa eficiente está sujeta a las mismas condiciones en las que actúa una empresa real, ¿ya? Es decir, cuando habla ahí de densidad de demanda, es que es muy diferente los costos de una empresa que opera en una zona rural, en donde tú tienes un usuario, un consumidor por kilómetro cuadrado, a una empresa en donde tú tienes 10.000 consumidores por kilómetro cuadrado, los costos son muy diferentes, ¿ya? Porque los costos de tirar una línea para llegar a ese consumidor son muy, muy, muy altos cuando tienes baja densidad, o sea, muy pocos consumidores, y son mucho más bajos cuando en esa misma línea tienes muchos consumidores, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de densidad de la demanda nos referimos a eso, a la cantidad de consumidores que hay por kilómetro cuadrado, por etcétera. Entonces, se crea una empresa de cero, se estiman costos medios eficientes, pero sí se toman ciertos elementos de la empresa real, como, por ejemplo, la densidad de la demanda. Pero no se toma de uno a uno, y esto es una discusión que es algo que cambió la ley corta, que se dio en la ley corta de distribución. ¿Qué se hace? Ustedes vieron el listado de las más de 40 distribuidoras. Lo que hace el regulador, ¿ya? Lo que hace la CNE es que crea áreas típicas, o sea, áreas 5, 6, 7, 8 áreas en que tienen ciertas características. Hay áreas que, por ejemplo, sus características de densidad son súper bajas, o sea, hay muy pocos usuarios por área geográfica, hay otros que son muy altas, y agarra todas las distribuidoras reales y las clasifica en estas áreas típicas, ¿ya? Y hace todo el análisis de costo según área típica. Lo que se busca con esto es que tú, en el fondo, este sistema asume que hay una simetría de información,
Y asume que no va a recibir los datos correctos 100% de las empresas, por lo tanto se hace este cálculo como más teórico y más económico en el fondo. Pero lo que sí es que busca incentivar a la empresa a ser eficiente. ¿Por qué? Porque dentro de un área típica, las empresas que caen dentro de un área típica solo van a conseguir recaudar el monto que se le calcula si es que tienen la misma eficiencia que la empresa eficiente. ¿Ya? O sea, del resultado, por ejemplo, se llega de todo este proceso se llega al resultado de que en total los ingresos permitidos para los próximos 4 años son X, y la empresa real, si es más eficiente que la empresa eficiente o la empresa modelo, se va a quedar con los montos que de su eficiencia, se va a quedar como con el fruto de su eficiencia. Y si es más ineficiente, va a perder. Es como fijarle un benchmark al final del día, como fijarle un estándar a la distribuidora real. Esa es la teoría. ¿Y por qué se va a quedar con eso? Porque no se cambian las tarifas, no se cambia el cálculo de las tarifas dentro del periodo de 4 años. Entonces la empresa tiene 4 años para hacerse más eficiente y quedarse con, entre comillas, el extra o el producto de su eficiencia, o 4 años en donde si es muy ineficiente va a perder plata. La lógica de tener periodos tarifarios, y a diferencia del costo de la tasa de retorno en donde se hace anualmente este cálculo, es justamente eso. Es como dejarle el riesgo a la empresa y a través de ese riesgo incentivarla a ser más eficiente. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Es importante que lo entendamos porque si bien es bien técnico, uno es lo que se discutió en la ley corta de distribución, entonces para que lo entiendan. Y dos, es bien crucial entender cuáles son los incentivos de las empresas, y los incentivos de las empresas de distribución están determinadas por su regulación de precios. Entonces, si ¿alguien tiene alguna pregunta? Daniela, Sí. no sé si aquí más adelante vas a mencionar algo de la ley que se está ahora tramitando, de las cosas que se ha mencionado. No sé, no quiero. La ley todavía no se está tramitando, ¿Ya? pero sí lo vamos a ver. La ley larga de distribución ahora ya no tiene ese nombre porque se dividió en 3. Esto según una presentación que hizo el Ministerio de Energía, me parece que la semana pasada o antepasada en el Ministerio. Había dicho que iba a meter la ley en marzo, pero no, perdón, en el Congreso. Había dicho el Ministerio que iba a ingresar la ley en marzo en el Congreso y todavía no lo hace. Y se dividió en 3. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Porque todavía no existe. No. Y cambia algunas de estas cosas, pero por eso quiero que la de hoy día, que es lo que es, quede súper clara para que después sea fácil entender lo que se quiere cambiar. ¿Ya? Súper. Ya. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor pregúntame nomás, pero a ver, ¿cuáles son los pros y los contras de este sistema versus otros sistemas? A ver, acá yo estoy citando un paper de Galetovich y Bustos, que es un paper bien antiguo, del año 2002, pero como no ha cambiado mucho, la regulación aplica de todas maneras. Estoy segura que hay más. Se ha hablado harto y se ha criticado harto este concepto de la empresa modelo, pero por lo que entiendo y por lo que señaló el Ministerio de Energía en su presentación, si bien puede que se hagan ajustes a la tarificación, no se va a cambiar el concepto completo. O sea, puede que hagan ajustes para mejorar algunas cosas de la metodología, como ya se hizo en el caso de la ley corta de distribución, pero no se va a cambiar el modelo completo. A ver, un contra que señala Galetovich y Bustos es que en el fondo ignoran la imposibilidad de prescindir de la empresa real. Es decir, por mucho que tú crees una empresa eficiente de cero, esa empresa eficiente no es cualquiera, porque las condiciones, los ingresos que necesita esa empresa de todas maneras se basan en la empresa real, ¿ya? O en algunos aspectos de una empresa real. Entonces, de todas maneras, la simetría de información no la salvas. La simetría de información sigue existiendo, ¿ya? Esa es una cosa. Bueno, los procedimientos además, y ahí voy a explicar por qué, ellos estiman que los procedimientos en sí mismos, cómo se hace este cálculo, exacerban más aún la simetría de información entre el regulador y las distribuidoras.
Este tercer punto es muy importante y no es exclusivo de la empresa eficiente, también lo tiene como problema la metodología del Cost Plus. Y es que tanto en la metodología de la tasa de retorno como en la metodología de la empresa modelo, lo que hace el regulador es que básicamente llega a un estimado de costos más rentabilidad que debiera recibir esta empresa. En ambos casos llegan a lo mismo. En un caso llegan sobre la base de la información real de la empresa, en otro caso llegan sobre la base de esta empresa, de este benchmark, de esta empresa modelo. Pero llegan a lo mismo, llegan a un monto que la empresa necesita para poder funcionar. Y para que lo pueda recaudar, solo por razones de recaudación, de cómo lo va a recaudar, ese monto, esos 100, se dividen en una proyección de demanda, ¿ya? Estimamos que los consumidores van a consumir X. Entonces, con lo que nosotros terminamos todos es con un precio por kilowatt hora, ¿ya? O sea, pagamos, estoy inventando, pero pagamos 10 pesos por kilowatt hora. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en la práctica eso hace que las empresas distribuidoras tengan un desincentivo a cualquier cosa que haga que vendan menos energía, porque ellos ganan más mientras más energía venden, porque es un precio fijo por kilowatt hora, y ganan menos mientras menos energía venden. ¿Y qué pasa con eso? Todas las nuevas tecnologías verdes en el fondo del último tiempo, desde eficiencia energética, a net billing, a PMGD, hacen que la empresa distribuidora venda menos energía. Entonces, ella tiene un desincentivo natural a que esto suceda. Y en otros países, a mí me tocó trabajar en una propuesta de proyecto de ley para hacerlo en Chile, pero al final no se hizo, y honestamente no me queda claro que sea la mejor respuesta, pero para que sepan cómo lo han manejado otros países. En otros países, por ejemplo, en California, lo que hacen es que crearon una metodología del desacople. Y es que a la empresa le dan este monto de plata, estos 100, después de todas maneras se hace la proyección de la demanda, pero si la empresa recauda 150 en vez de 100 porque cambió la demanda, al periodo siguiente tiene que devolver esos 50. De tal manera de que no tenga un incentivo a vender más energía, o al revés, un desincentivo a tecnologías que hacen que vendan menos energía. Y esta es una discusión bien larga que podríamos hablar muchísimo solo de esto, pero para que sepan que lo que existe hoy en día, y que no somos los únicos, este es un problema en la mayoría de la regulación económica de distribución, y como les digo, hay algunos casos en particular en donde se ha hecho algo como el desacople en California, pero lo que sucede hoy en día es que la empresa cobra X precio, que está determinado por el regulador, por kilowatt hora, y por lo tanto gana más plata si más energía distribuye, ¿ya? Ahí fui poco precisa cuando dije vende, porque en realidad es más energía que distribuye, porque acuérdense que el vende del suministro, la generación es un pass-through. Pero mientras más energía distribuye, más gana. Y ese es un incentivo que existe en nuestro sistema y en otros sistemas. ¿Y cuál sería el pro de este sistema, sobre todo versus el sistema de tasa de retorno? Es que, al menos en teoría, hay un estímulo a la gestión eficiente, porque tenemos estos periodos tarifarios donde dentro de estos 4 años, si la empresa no logra como cumplir con el benchmark de la empresa modelo, va a perder plata, entre comillas, ¿ya? Esto es bien teórico, porque en la práctica, en nuestro sistema no se hace un chequeo de rentabilidad real de las empresas. Es todo sobre la base de esta empresa modelo y de este modelo económico con incentivos más bien teóricos, ¿ya? Y algo de esto lo vio la ley corta, les voy a mencionar, la ley corta de distribución, les voy a mencionar en qué sentido. Pero eso serían los pros y los contras de nuestro sistema, que es el sistema que tenemos hoy. Si puedes pasar a la próxima, Flor. Ya. ¿Qué modificaciones hizo la ley corta de distribución? Esta ley que se publicó recién en diciembre del año pasado a la metodología de regulación de precios de la empresa modelo. Lo primero que hizo fue que reemplazó la tasa de retorno de un 10% antes de impuestos, esa es la que existía antes de esta ley, por una tasa calculada en un rango, en el fondo con un mínimo de un 6% y un máximo de 8% después de impuestos. Esa es la rentabilidad de la empresa modelo. No es la rentabilidad de la empresa real,
¿ya? Por eso que me interesaba tanto que entendieran cómo se calcula esto. Esa tasa es de la empresa modelo, no de la empresa real. Lo otro que hizo es que por muchísimos años, y esto era como lo más evidentemente criticado, yo creo que con mucho consenso, es que para que se pueda calcular los costos de esta empresa modelo, hay que hacer un estudio de costos, en donde se calculan los costos de esta empresa modelo por área típica. Y resulta que el sistema que fijaba la ley era como un sistema como salomónico un poco, pero que da malos incentivos, que era que las distribuidoras contrataban a un consultor por su lado, la CNE contrataba a un consultor por su lado, y estos dos estudios se ponderaban en una ponderación 2/3 y 1/3, y eso era el valor de los costos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un incentivo perverso para que las distribuidoras contrataran al consultor que más podía subir los costos, y a su vez que la CNE, sabiendo que esto es lo que iba a pasar, hiciera un estudio de costos con los costos lo más bajos posible, y en la práctica no llegamos nunca a unos costos reales, sino que estamos jugando a cómo hacemos para que no se dispare ni para abajo ni para arriba. Y eso se reemplazó. Entonces, este proceso que está haciendo ahora, se está licitando ahora ese estudio de costos, por primera vez se va a hacer así, y es que la CNE ahora va a contratar a un consultor que va a hacer el estudio de costos, va a haber un solo estudio de costos, pero ese estudio de costos va a poder ser discrepable ante el panel de expertos. Antes del panel de expertos no se metía, y ahora sí. Entonces, la expectativa es que este consultor, además hay un proceso muy participativo para el estudio de costos, las distribuidoras pueden hacer observaciones. Lamentablemente dejaron un transitorio que hace que esté súper restringida la participación en este proceso. Solo pueden participar las distribuidoras y las asociaciones de consumidores. No puede participar nadie más. Pero a partir del próximo proceso ya va a quedar un proceso bastante abierto, como son el resto de los procesos en el sector eléctrico, y por lo tanto quien se registre va a poder participar. Pero ese es otro cambio que se hizo. Lo otro que hizo es que cambió de cierta forma cómo se definía área típica. Esto que les señalaba, que son estas áreas que tienen, en esa área hay ciertas características de densidad, etcétera, donde se van clasificando las diferentes distribuidoras. Lo que pasaba es que antes había muy pocas áreas típicas, y por lo tanto pasaba que empresas que no tenían mucho que ver con las características de esa área típica terminaban clasificadas ahí. ¿Ya? Entonces no se cumplía con esto de que fuera representativo de la realidad de esas distribuidoras. Y lo que se está haciendo ahora en este nuevo proceso de fijación tarifaria es que se crearon bastante más áreas típicas. Y ahí veremos cómo sale eso, que todavía no se ha hecho el estudio de costo. Y por último, y esto es súper importante, porque también es súper importante para lo que viene después, para ver si se va a meter una figura de comercializador, para net billing y para generación distribuida, y lo vamos a seguir viendo en todo lo que vamos a ver ahora en adelante, es que la ley corta de distribución estableció la obligación de un giro único para las distribuidoras. ¿Qué pasaba? Hasta antes de esta ley de diciembre del año pasado, las distribuidoras tenían ciertos requisitos societarios, es decir, por ejemplo, tenían que estar constituidas en Chile, etcétera. Pero tú podías tener una distribuidora que ejerciera esta función de servicio público, tarificada y regulada, de distribución, de transporte de la energía, y que ejerciera otras funciones, como este en el X que les digo, o sea, de venta de artefactos que no están regulados. ¿Ya? Y vamos a ver ahora qué problemas ha generado eso. Básicamente, cuando tú tienes, y esto está bien estudiado, cuando tú tienes una empresa que en la misma empresa participa en mercados en donde es un monopolista y en mercados en donde está sujeta a la competencia, lo que tiende a pasar es que esa empresa de alguna manera sabotea o se aprovecha de los beneficios que tiene como monopolista en los mercados en donde hay competencia. Y entonces hace que en esos mercados los competidores no puedan realmente competir. ¿Ya? Lo vamos a ver con harto detalle cuando vamos al comercializador, pero esto es un fenómeno bien estudiado, y para evitar eso se pueden hacer diferentes cosas, y como lo más básico que se puede hacer es a lo menos pedirle que dentro de un grupo empresarial,
dentro del grupo empresarial CGE, dentro del grupo empresarial Enel, etcétera, la distribuidora, que es la que cumple las funciones de servicio público, que es la que cobra una tarifa regulada, solo pueda ejercer esas funciones, esa persona jurídica solo puede ejercer esas funciones. Y si el grupo empresarial quiere ejercer otras funciones que no son las reguladas, como por ejemplo vender calefactores, lo puede hacer, pero lo puede hacer a través de otra empresa, no de esa misma empresa. ¿Y qué es lo que genera eso? Y si tú, es que a lo menos, que es la forma más básica como de protección, hay otras formas mucho más potentes de protección, pero que a lo menos tú tienes contabilidad separada. Y tú por lo menos puedes, como regulador, identificar si es que todo lo que se está gastando en la empresa que es el servicio público es para rendir el servicio público y no, por ejemplo, para rendir otros servicios en unas áreas donde tiene que operar la competencia. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo con la ley corta es decirle, a ver, usted en él puede tener en el X, pero tiene que tenerlo en una persona jurídica, en una empresa que es diferente a la empresa que es la que presta el servicio público de distribución y que tiene sus tarifas reguladas. Y esta obligación, se dictó una resolución que vamos a ver un poquito más adelante, algunas de las cosas que dice para identificar bien qué cosas pueden hacer y qué cosas no puede hacer la empresa que opera, que es la que presta el servicio público, y la obligación la tienen que empezar a cumplir las empresas a partir del 21 de enero del 2021. Se le dio todo este año para adecuarse, porque van a tener que empezar a traspasar activos y traspasar temas o contratos, etcétera, de una figura jurídica a otra en el grupo empresarial. ¿Se entendió eso? Bueno, vamos a hablar más de esto más adelante, así que si tienen preguntas, ahí van saliendo. En la próxima, por favor. Ya, acuérdense que estamos todavía en la función de servicio público de distribución, o sea, como el centro de lo que hace la distribuidora. Y dijimos que uno de los elementos centrales es cómo le pagan este servicio, y lo otro es que parte de su servicio es planificar y construir la red. Y acá es bien sencillo a diferencia de transmisión. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, o sea, recordé porque en la encuesta pensé que generación por el hecho de las licitaciones. Porque si tú estás licitando o dejas de hacerlo, justamente cuando estamos hablando de generación, está un poco, siento, planificando, o estoy muy errado. No está planificado. A ver, están, y lo vamos a ver más adelante. Tienes razón de que están conectados, en el sentido de que las licitaciones de suministro, que lo vamos a ver más adelante, tienen por objeto incentivar que lleguen nuevos actores a Chile y que pongan sus centrales para suministrarnos a nosotros con contratos a largo plazo. Pero es un incentivo, no es una planificación. ¿Ya? Y cuando yo hablo de planificación, piensen en concreto en transmisión. En transmisión, lo que se hace es que el coordinador y la CNE identifican que hay que construir tal línea y se licita esa línea y se construye esa línea. La razón por la que se licita es para meter competencia dentro de una planificación. En el caso de la licitación del suministro para nosotros, los consumidores regulados, tú haces la licitación, pero no te importa si no es tan así, pero nos tendríamos que meter mucho detalle si no, pero en rasgos generales, no te importa dónde está la central, ni si se va a construir la central o no se va a construir la central. Tú lo que quieres es que alguien te asegure el suministro, no en dónde exactamente, ¿me entiendes? Y de hecho pasa también que en el fondo se han declarado en algunos casos desiertas esas licitaciones porque a nadie le interesa. Pasó en el pasado. Entonces, por eso no se planifica, porque no es que cuando tú licitas la construcción de la central. Tú no haces eso. Lo que se licita es quién de los generadores que ya existen o nuevos que quieren entrar me ofrece el suministro. ¿Entiendes la diferencia? Sí, más o menos la entiendo, porque igual para mí es una cierta planificación, pero no logro entender bien el hecho de qué hace la diferencia con lo otro, porque una licitación igual supongo que la otra se podría declarar desierta. Que se declare desierta no es el problema. La diferencia es que en el caso de la planificación de transmisión, tú identificas qué línea se necesita y dónde.
¿ya? La autoridad, la CNE y el coordinador identifican qué línea se necesita y dónde, y derechamente licitan su construcción. En distribución, cuando se licitan cuando se hacen las licitaciones de suministro, no hay ninguna definición de queremos una central de tal tipo en tal lugar. Ni una, de ningún tipo. No se hace ese análisis. El único análisis que se hace es los consumidores de estas distribuidoras en conjunto tenemos proyectado que van a consumir 100. Necesitamos 100 de energía. Señores generadores, vengan a ofrecernos, suministrarnos estos 100 de energía. ¿Dónde construye su central? ¿La tiene construida o no? ¿De qué tecnología es? Eso no es parte de mi decisión como regulador. Esa es la diferencia. Oye, ¿y hay países que sí lo hacen o podría ser algo aplicable o está totalmente en contra de lo que dice la teoría? No sé, porque imagínate, en muchas de las organizaciones que estamos acá justamente aplaudimos energías renovables o en cierta manera, porque también sabemos las implicancias que tienen, pero por otro lado entran energías renovables y no vemos que sea efectivo que vaya saliendo lo más sucio. Entonces supongo que con una planificación, si fuera así, en realidad de aquí en adelante como Chile no aceptamos generación que no sea, no sé, combustibles fósiles o qué sé yo, o estoy hablando nomás una cabeza de pescado. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que siempre cuando uno hace como esos análisis hay que mirar el corto plazo y el largo plazo. Tú dices, mira, no estamos viendo que salgan las energías sucias, sí, en el corto plazo. Pero, ¿qué pasa? No se trata solo de si es sucio o limpio, sino que se trata también, y eso es lo que hablamos al principio cuando hablamos de las primeras 2 clases, se trata también de que tecnológicamente tú puedas tener un sistema que funciona bien con el tipo de servicio que prestan las renovables versus el tipo de servicio que prestan las más sucias, que hablamos en su momento del mínimo técnico, es decir, de ciertas características que necesita técnicamente, por la física, el sistema, que hay algún tipo de tecnología que lo da y otro no. Y ahí es como se está yendo o se está avanzando a que alguno de esos tipos de servicios que se necesitan los den otro tipo de tecnologías limpias, como almacenamiento. Entonces, una cosa es en el corto plazo, efectivamente, si uno dice, mira, yo tenía la expectativa de que en el corto plazo salieran todas estas, no, pero eso no significa que no esté pasando. De hecho, está pasando. Y nos estamos moviendo hacia mayores porcentajes de renovables y todo. Y ahí eso no lo solucionaría una planificación centralizada, porque eso sería ir en contra de la realidad. En el fondo, ningún planificador centralizado puede decir, mira, vamos a tener el 90% de renovables si no existe tecnología para tener el 90% de renovable. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, tu pregunta es si hay planificación centralizada en otros países. Sí, sí hay. Brasil es un país que tiene planificación y desarrollo de centrales por el Estado, y en cierta medida Estados Unidos con algunas utilities que están integradas verticalmente, una misma empresa tiene generación, transmisión y distribución, entonces cuando planifica también todo eso. Entonces sí existe. Claro. El tema, más que es más efectivo, yo ahí no he visto análisis que digan que uno u otro es más efectivo, pero ambas están limitadas por lo mismo, que uno es la tecnología. Si es que existe la tecnología para que tú puedas de verdad incorporar el nivel de porcentaje de renovables que quieres incorporar. Y el otro es el costo. Es a qué costo tú estás disponible, estás disponible a asumir para hacer esto. ¿Ya? Si pueden, Flor, si podría, parece que hay unos micrófonos abiertos, entonces cuesta un poquito. Ya, si puedes, te pasaste, si puedes ir al anterior, Flor. Bueno, pero volviendo a distribución, acuérdense que estamos en distribución. Acá quiero que hagamos que nos quede súper claro el contrapunto, que a diferencia de transmisión, donde la CNE es la que, el coordinador y la CNE planifican qué línea se necesita y dónde se construye, acá no es así. Acá la distribuidora es la que decide cuándo construye y dónde construye y qué construye. Y en realidad el único incentivo que tiene para invertir esa plata y no simplemente llevársela en el fondo, porque no hay un chequeo de 1 a 1, en el fondo en la tarifa hay una estimación de cuánto debiera
y debiera gastar en inversiones, pero no es que se chequee que gastó eso en inversiones de infraestructura. El incentivo que tiene para hacerlo son todas las reglas que son hartas, que no las vamos a ver acá en detalle, y mecanismos, etcétera, de fiscalización de la calidad que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? Pero no hay una obligación, no es que en el fondo a las distribuidoras le digamos, mira, el 50% de lo que tú estás recaudando por tarifa lo tienes que invertir en más infraestructura. Queda más bien como a criterio con estos incentivos, de que las controlan bastante con el tema de calidad. Vamos a ir a la próxima. Ya, eso, todo lo que hablamos antes tiene que ver con el tema de la función que ejercen las distribuidoras de transportar la energía, ¿ya? A los clientes libres o a los clientes regulados, a ambos. En ambos casos, los clientes tienen que pagar, ya sea un peaje se llama en el caso de los clientes libres, o en nuestro caso se llama VAT, por el uso de sus redes. Ahora nos vamos a meter a una segunda tipo de función que cumplen las distribuidoras y que tiene que ver con estas licitaciones de suministro, pero solo para clientes regulados, ¿ya? Estas licitaciones de suministro no son para clientes libres, son solo para clientes regulados, que somos nosotros. Si recuerdan, el ser cliente libre o el ser cliente regulado tiene que ver con tu potencia conectada, o sea, tiene que ver con, a grandes rasgos, la energía que consume. Y eso está fijado en la ley, y hoy en día son clientes libres los que tienen más de 5 megawatt de potencia conectada, son clientes regulados los que tenemos hasta 500 kilowatts de potencia conectada, y hay un rango entre medio que son los que pueden elegir si quieren ser libres o regulados, que son los que están entre los 500 kilowatts y hasta 5 megawatts. Para que tengan una idea, un cálculo es que una casa que fuera full electric, pero es una casa de una familia, tendría probablemente 20 kilowatts de potencia conectada. O sea, cuando decimos los clientes regulados, es un rango bien amplio de clientes. No solo somos las casas. Ya, las casas tendrían como un consumo máximo full electric y todo de 20 kilowatts, para que tengan una idea de los rangos, ¿ya? Y estas licitaciones de suministro son solo para los clientes regulados. Si podemos ir a la próxima. Ya, respecto, esta es una lámina bien llena, la pueden leer después, pero solo para mostrarles que desde el inicio, desde la Ley General de Servicio Eléctrico, las distribuidoras han tenido la obligación de licitar el suministro para sus clientes regulados. ¿Y por qué? Porque básicamente ellas nos representan y se entiende, y nosotros no podemos elegir cambiarnos de distribuidora, por lo tanto, son ellas las que tienen que asegurar que no nos quedemos sin energía. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante que veamos esto? Porque esta función es la función que pasaría a un comercializador, ¿ya? Si es que se incorpora la figura del comercializador. Es decir, todo lo que yo dije antes, todo lo que hablé del transporte de la energía, eso no está en duda. Eso con la ley larga de distribución va a seguir siendo una función de una distribuidora. Lo que se está conversando de si es que se le pasa a un comercializador es esto, que es en el fondo, no la obligación de licitar, pero sí la obligación, o más bien como el poder venderle energía a los clientes regulados. No el transporte, sino que esto es lo que se está pensando que se le pase, o sea, lo que exista un comercializador afecta a esto, las licitaciones de suministro. Por eso es importante que le pongan ojo a esta parte. No vamos a terminar toda la distribución hoy día, pero prefiero ir un poquito más lento, porque como les decía, es la base de toda la discusión que va a venir ahora en el Congreso. Entonces prefiero que les quede como bien claro, ¿ya? A grandes rasgos, ¿qué pasaba? Al inicio de los tiempos siendo 1982, con la Ley General de Servicio Eléctrico, la distribuidora sí tenía la obligación de realizar el suministro, o sea, la licitación, no el suministro. ¿Y qué significaba eso? Tenía que hacer una licitación y llamar a generadores a básicamente ofertar el suministrarnos a nosotros como clientes regulados. El problema de ese sistema es que el precio ya estaba fijado. El precio era un precio que se llamaba precio nudo, que es diferente a otros precios nudos que hay ahora, pero es un precio que fijaba la autoridad.
que calculaba la CNE. ¿Y qué pasó con eso? Es que entre la sequía que se dio, la crisis con el gas argentino, etcétera, empezó a pasar que el precio fijado para la autoridad, que los clientes regulados íbamos a pagar por la energía, era menor al costo marginal, que si se acuerdan, es el precio del mercado spot que los generadores, al precio que los generadores transfieren energía entre ellos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el precio no era atractivo, era un precio más bajo de lo que a ellos estaban comprando energía. Entonces pasó que hubo casos en donde distribuidoras se quedaron sin, hicieron licitaciones, las licitaciones se declararon desiertas y se quedaron sin energía. Y ahí el regulador tuvo que entrar y se dictó la R88, el 26 transitorio, y hay toda una historia diferente, pero en el fondo tuvo que arreglar un problema regulatorio. Entonces, ante ese problema dijeron, ok, esto no está funcionando, tenemos que cambiarlo. Las distribuidoras siguen teniendo la obligación de licitar el suministro, pero ahora el precio va a ser a precios competitivos. Es decir, voy a llamar a una competencia y es al precio que me ofrezcan las generadoras, ¿ya? Esto es una apuesta porque en el fondo el precio solo va a ser más bajo si es que hay suficiente competencia, si no, va a ser un precio bastante alto. Y esas licitaciones tenían ciertos requisitos, y era que al menos 3 años antes de que se le acabara el contrato de suministro vigente a una distribuidora, tenía que salir a llamar a una licitación para suministrar esa energía que se quedaba sin contrato. Los contratos eran a 15 años, y la CNE sí tenía un rol porque aprobaba las bases, o sea, sí había cierto control del regulador. Eso. Pero se vio el 2015 que se dictó la ley 20.805 que había cosas que había que mejorar de eso. El plazo de la antelación de 3 años se cambió a una antelación mayor de 5 años, y la lógica de eso era que si tú tienes un mercado, que era el mercado, si se acuerdan de la primera clase donde vimos cómo era la configuración del mercado de generación en 2008, era un mercado muy concentrado. Teníamos 3 grandes empresas, Gener, Enel, y Colbún. Si tú tienes una licitación y tienes muy pocos competidores, el precio nunca va a bajar. Para que el precio en una licitación baje, tú tienes que tener hartos competidores. El problema es que para eso le tienes que dar tiempo a esos competidores que se vengan a Chile en el fondo. O sea, que tengan tiempo para ofertar con algo que todavía no tienen, pero tengan tiempo para poder constituirse y etcétera en Chile. Entonces, se buscó darle más antelación en parte para poder incentivar a que entraran más competidores y así bajar el precio. Se alargaron también los contratos a 20 años en vez de 15. ¿Por qué es eso? Porque sobre todo los nuevos entrantes, que no tienen grandes espaldas financieras, ¿cómo financian la construcción de una central? La financian a través de la lógica del Project Finance, que es que básicamente tú lo que haces es que tú le dices al banco, señor banco, mire, yo tengo un contrato donde me aseguran que me van a pagar X por mi energía de esta central que todavía no construyo. Entonces usted, sobre la base de esos ingresos futuros que yo tengo, présteme plata, ¿ya? Entonces, si tú tienes un contrato a 20 años, es diferente la plata que te prestan si es que tú tienes un contrato solo a 10 años. Porque los 10 años después hay incertidumbre si te vas a contratar de nuevo o no. Entonces, el alargar los contratos también tenía este objetivo de permitir más competidores para que los competidores pudieran ir a un banco y financiar sus proyectos, que es así como lo hace la gran mayoría de las empresas grandes y chicas. Entonces, había toda una lógica de varias modificaciones. Hay un libro de la Comisión Nacional de Energía que está en internet si ustedes quieren ver como todas las modificaciones que se hicieron. Pero toda la lógica era traer más competencia para que bajaran los precios, ¿ya? A la próxima, y ese es el sistema que tenemos hoy en día. Ya. Las licitaciones de suministro para clientes regulados están reguladas en los artículos 131 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos. A ver, las concesionarias de distribución, las distribuidoras, son las responsables de lograr que, no de hacer el suministro, las distribuidoras no pueden construir una central, sino que de lograr asegurar el suministro para nosotros a través de contratos. Esa es su obligación, celebrar contratos para asegurar nuestro suministro.
Y para ello, por lo tanto, tienen que realizar estas licitaciones. Son ellas las que realizan las licitaciones, pero están muy reguladas. La Comisión Nacional de Energía diseña, coordina y dirige los procesos de licitación. Hay una página especial que si ustedes lo buscan en internet sobre licitaciones eléctricas, donde están todas las bases y todos los datos de las licitaciones que se han hecho bajo esta norma. Lo importante acá es que el precio que nosotros pagamos de energía, ¿se acuerdan de la boleta, en el fondo la boleta que todos pagamos de electricidad, en donde un 80% corresponde a la energía? Ya, ese 80% corresponde a los precios de las licitaciones. O sea, el precio que nosotros pagamos es el precio al que se adjudican estas licitaciones. Lo que sí es que en el fondo, para que nadie salga perjudicado, se hace un promedio. No es que si es que una licitación se adjudicó, que vamos a ver qué ha pasado, a 40 y otra a 100, no hay un chileno que pague 40 y un chileno que pague 100. Se hace un promedio para que todos paguemos parecido en el fondo, pero ese es el precio que nosotros pagamos, el precio que sale de esa licitación. Esa es una cosa bien importante que ustedes tengan a la vista. Ese 80% de nuestra boleta, ese es el precio que pagamos. Y lo otro que es muy importante que tengan a la vista, porque es muy importante para la conversación de la comercialización, es que estos contratos que firman las distribuidoras, son las distribuidoras, o sea, Enel, Chilquinta, Saesa, firman un contrato con las generadoras que ganaron, con Mainstream, con Colbún, con Genel, con Aela. Ya, estos contratos que se firman, que son contratos a 20 años, tienen una particularidad no menor, que no son contratos take or pay. Los contratos take or pay es una forma de contrato que viene de como las ventas de petróleo, de gas, o sea, ventas de insumos que requieren mucha inversión, que básicamente es como, usted se compromete a comprarme 10, y si usted consume menos de 10, no importa, me tiene que comprar los 10 igual. Eso es cuando un contrato es take or pay. En realidad es como un contrato así como o lo consume y paga, o no lo consume y paga. Me da lo mismo, yo como vendedor voy a recibir mi plata. Ese es un contrato take or pay. Los contratos de nosotros, de las licitaciones de clientes regulados, no son take or pay. ¿Qué significa eso? Que nosotros le decimos, señores Colbún, yo le voy a comprar en estos próximos 20 años 100 de energía al año. Pero si cae la demanda y yo en realidad consumo 90, yo solo le voy a pagar los 90. ¿Qué significa eso? Que en un contrato take or pay, el riesgo de la baja de demanda lo asume el cliente. En un contrato que no es take or pay, el riesgo de la baja de demanda lo asume la empresa. ¿Y por qué esto es importante? Porque el comercializador, la figura del comercializador, al final lo que está haciendo es vender energía, ¿ya? Y por lo tanto, todas estas project finance y todo esto que se hizo para lograr que haya estabilidad para los generadores, para que puedan financiar sus proyectos, está más en juego cuando tú tienes contratos no take or pay y tu demanda baja mucho, ¿ya? Y eso es lo que ha pasado en el último tiempo, la demanda ha bajado harto. Entonces, hay contratos en donde se adjudicó un cierto número de energía, pero ya se prevé que no se va a consumir ese cierto número de energía y esa es plata que las generadoras no van a recibir. Y si metemos la figura del comercializador, como son contratos no take or pay, en principio tú podrías hacerlo, pero resulta que hay un problema también de señal para los inversionistas si es que uno le había prometido que más o menos le iban a comprar 100 y ahora que metemos la figura del comercializador le van a comprar 20. ¿Sí? Esto es una discusión que se está dando y que se va a dar de cómo uno concilia los contratos de las licitaciones de suministro con esta nueva figura de comercializador. Así que para que lo tengan bien claro, los contratos de licitación de suministro de clientes regulados no son take or pay. El riesgo de la baja demanda la asume la generadora. Se puede partir a la otra. Ya, eso lo van a ver ustedes súper chiquitito, pero lo tienen ahí en su PowerPoint.
Este es un gráfico de los resultados de licitaciones del 2006, o sea, con la nueva ley, cuando se cambió la ley, hasta el 2017, en donde lo morado es la energía adjudicada, ¿ya? Es la energía que básicamente se licitó y se adjudicó, que varía mucho. A mano derecha ven la cantidad de la energía adjudicada. En algunos casos fue 12.000, en otros casos fueron 2.000 gigas, o sea, mucha diferencia. Y lo celeste es el precio al que se adjudicó, que está en la mano izquierda, ¿cuánto es? Entonces, si ven, por ejemplo, en el año 2008, que es el año donde yo estaba en el Ministerio de Energía y donde se declararon de ciertas licitaciones porque teníamos un mercado muy concentrado, con un costo marginal altísimo, y estas licitaciones tenían un tope máximo de costo marginal. Tenemos precios por megawatt hora de 100, que llegaron incluso a precios de casi 140 en el año 2013. Y eso es porque teníamos poca competencia, porque había muy pocos actores y porque todavía no entraban las renovables. Entonces la expectativa era de centrales tradicionales que tienen muchos años de construcción. Entonces era un mercado muy poco dinámico, ¿ya? O sea, además, en el fondo los 3 años de antelación no eran mucho, porque tú sabías que en 3 años no alcanzabas a construir una central nueva. Entonces al final lo que se estaba vendiendo es lo que había. Y por eso los precios eran tan altos. No solo porque eran pocos competidores, sino que además porque la tecnología no acompañaba. Y si tú ibas a ofertar acá, tenías, como mirabas, tecnología tradicional que se demora más de 3 años en estar construida y funcionando. Entonces era muy riesgoso. Pero después lo que empezamos a ver cuando ven que está bajando el precio es que empezamos a ver el ingreso de nuevos actores y de nuevas tecnologías, hasta que el 2017, si ven, llegamos a un precio de 32, me parece que por un par de meses fue el precio más bajo en el mundo. De ahí creo que no sé si fue Abu Dhabi o algún país por ahí que logró un precio más bajo en licitación, por poquitos meses, pero hubo un momento en que fue el precio más bajo del mundo en una licitación. O sea, precios no solo competitivos para Chile, competitivos para el mundo, ¿ya? Si vamos a la próxima, Flor, este es el mismo periodo de tiempo, salvo el 2017, o sea, hasta el 2016. Son las mismas licitaciones, son los mismos precios, o sea, son los mismos, quizá la diferencia de precios es por los decimales, pero en el fondo es lo mismo. Pero acá lo interesante es que vean el número de oferentes. Acá la barra no es la energía, sino que es el número de oferentes. Y si miran a mano derecha, ven el número de oferentes. Entonces, hasta el 2013 tuvimos menos de 10 oferentes, eso de Enercio 2, 1, 0, 3. Y en la licitación del año 2016 tuvimos más de 80 empresas ofertando energía. Y por eso los precios bajos. Y ahí es una mezcla de política pública y mucho de tecnología también. Ahí ya empiezan ahí ya están ofertando tecnologías eólicas y solares que tienen costos más bajos, que se construyen mucho más rápido, y además cambios regulatorios, lo que les decía, la señal de que si bien no es un take or pay, el contrato de todas maneras es un contrato a 20 años donde las empresas podían simular cuánto estimaban iba a crecer o no la demanda, y por lo tanto con ingresos un poquito más ciertos. ¿Sí puedes ir a la próxima, Flor? Ya. Los resultados de las licitaciones de suministro, como todos, tienen sus pros y sus contras. Los pros es que, o sea, sí o sí hemos visto un aumento en la competencia, y eso es por varias razones, pero una de las razones es porque estamos haciendo ventas centralizadas de grandes bloques de energía, donde llamamos a todos los ofertantes a ofertar. Es una cosa como bien de lógica, mientras si tú vendes grandes bloques y llamas en un mismo momento a todos los ofertantes, tienen la posibilidad de tener más ofertantes y de menos precios, además de que estos contratos de largo plazo, por esta idea por esta forma de financiamiento que se llama Project Finance, contratos a 20 años,
permitía que empresas más pequeñas, que no tuvieran grandes espaldas financieras, pudieran tomar, entre comillas, el riesgo de ofertar, porque sabían que con ese contrato adjudicado podían ir al banco y el banco les iba a dar un préstamo y iban a poder construir su central si te querían construir. Entonces, el diseño de estas licitaciones ha sido pensado para dar todas estas señales y permitir la entrada de nuevos actores. El desafío es que, si Flor, puedes volver a la de precio, a la anterior, que es más específica. El desafío es que como nosotros, para que no haya ningún sector de los chilenos que sea más perjudicado que el otro, nosotros tenemos contratos todavía muy caros que todavía están vigentes. Entonces, por eso que la baja de precio, esos 32 o esos 47, nosotros todavía no los vemos, porque se hace un promedio de los precios de la energía. Y la dificultad de eso es que ahora, como lo vamos a ver también, pero como todos han escuchado, es que los precios que uno puede contratar como cliente libre es mucho más bajo, porque uno se está, en el fondo, beneficiando de lo bajo que están los precios ahora. En cambio, nosotros los clientes regulados estamos teniendo este promedio que hace que todavía tengamos precios más altos. Y eso genera un desafío porque estamos viendo que muchos clientes regulados que pueden se están pasando a clientes libres para aprovecharse de esta baja a corto plazo de precio. ¿Ya? Se puede ir a la de los pros y los contras. Entonces, ese es un desafío. Otro desafío, que es lo que les decía, como estos contratos no son take or pay, ha habido una baja de demanda, ahora con el COVID aún más, y eso también es un desafío a las señales para el futuro, porque si la proyección de demanda es muy baja o muy inestable, en una próxima licitación es posible que los generadores decidan ya no arriesgarse, porque ya no, el contrato no les da la certeza que se creía que les daba. Otro desafío que ha tenido y que se ha discutido, que no lo vamos a ver, pero se lo voy a mencionar, es que estos contratos al principio no se requería que la empresa construyera una central. Podía comprarle al sistema o podría usar central que ya tenía, etc. En los últimos se fue cada vez más solicitando que construyeran centrales y había un tema con la construcción. Lo pueden haber visto en las noticias, el campesino, por ejemplo, no se construyó, etc. Pero eso no se relaciona mucho con lo que vamos a ver después. Y la madre de todos los desafíos es cómo conciliamos este sistema con la figura del comercializador, que es lo que vamos a ver más adelante. Con esto terminemos acá con distribución, nos queda una colita que lo vamos a ver en la próxima clase, pero quería preguntarles si tienen dudas sobre lo que vimos. La resistencia de la loma. Hay muchas preguntas. Estamos en la hora, pero tratemos de solucionar algunas ahora para que lleguen más claros a la próxima reunión. Yo no sé cómo los veo todos. Pero solo Gary. Ahí apareció Rodrigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer antes de que terminemos la clase? ¿Flor? Yo sé que a ti el tema de la ley corta, la ley larga te interesa harto, así que me interesa que les quede claro posible. Yo no puedo prender la cámara, pero no tengo dudas. Estoy todavía procesando la información, pero está bien. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que para la próxima clase te traemos preguntas. Ya. Bueno, traten de procesar lo que vimos en esta clase, que es importante para lo que viene. Y la próxima clase la vamos a partir con la opción de que veamos preguntas. Pero eso, todo lo que viene ahora es un continuo de temas muy relacionados, porque todo se relaciona al final del día, sobre todo con distribución. Así que denle una vuelta y la próxima clase la partimos con preguntas. ¿Les parece? Vale. Súper. Ya, Ya. gracias. Oigan, y aprovecho de preguntar lo que mandé por el mail.
¿Les parece bien que la última clase la tengamos el miércoles y que el viernes no tengamos clases? ¿Alguien que justo no puede hacer miércoles y para que busquemos otra opción? Yo no tengo problema. Flor, ¿cómo fue? Mandé un mail hoy día porque tuvimos un problema con el viernes, con la próxima clase que sería el viernes. Entonces lo que propuse es que tengamos la última clase, o sea, que la siguiente clase sea el lunes, que viene ahora, que es el lunes 24, y que la última clase sea el miércoles 26. O sea, en el fondo haríamos lunes, miércoles, lunes, miércoles. Sí, súper. Yo creo que es mejor incluso. Yo igual. Oye, Florencia, Yo también. Diga, Rodrigo. no, lo que te decía por el WhatsApp, que si se puede enviar esta clase para poder darle una segunda vuelta. Ya, se las voy a mandar. Bueno, yo las quería como arreglar un poquito, pero la voy a mandar así nomás porque igual es importante que le alcancen a dar una vuelta el fin de semana. Así Sí, que con estoy viendo anterior y este. Ya, ok. Gracias, Flo. Gracias, profe. ¿Sí? Muchas gracias, Dani. Gracias a las dos. Chao. Lunes, y ahí lleguen con todas las preguntas de lo que ya hemos visto para seguir con distribución y después nos vamos a meter en comercialización, billing y generación distribuida. Ahí voy a ver en qué orden es lo más evidente. Pero, como les digo, se relaciona mucho con esto. Ya, entonces la clase del viernes 21 no va, la sí el 24. El lunes. Eso. 24, sí. Le mandé un mail igual con la información súper clarita. Súper. Ya. Listo. Chao, chao. Gracias. Gracias a las dos. Chao, chao.